Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de Cazatalentos Paraguay. Increíble, pero sí estamos aquí por las pantallas de América TV haciendo realidad este sueño para muchos artistas, apoyando la cultura y la inclusión. Realmente increíble que hayamos llegado hasta aquí. Yo estoy muy emocionada, lo decía al término de la cuarta temporada. Vamos por una quinta y estamos aquí arrancando la quinta temporada. ¡Excelente! Gracias a ustedes que están del otro lado, que nos acompañan, que nos permiten entrar a sus hogares y por supuesto también gracias a las empresas que nos apoyan. Y quiero escuchar esto que está sonando de fondo, quiero compartirlos de corazón con ustedes. El talento que llevas dentro, dejando huellas. Cazatalentos es el lugar donde voy. Miren lo que es esto, con cuánto ritmo, con cuánto amor lo hacemos. El nuevo jingle de Cazatalentos, quinta temporada para ustedes. Se lo presentamos. Por supuesto que sí, porque solo aquí podés cumplir tus sueños. Sí, tengo que comentarles que este jingle que escuchamos de fondo se lo tenemos que agradecer a la productora Incienso Producciones de Argentina. Héctor Luna, este fuerte aplauso para Argentina que está colaborando con Cazatalentos y este jingle que estoy segura que va a pegar y que todo el mundo lo va a estar bailando ya nomás porque es sumamente pegadizo, me encanta. ¿Qué les parece? Con tu talento. Espectacular realmente. Bueno, y arrancamos con muchísimas sorpresas, empresas nuevas que se prenden. Vos que estás mirando el programa, tenés una empresa. ¿Qué haces que no estás acá con nosotros? Vos te la perdés realmente. Bueno, agradecemos por supuesto a nuestro presentador oficial, el Casino de Asunción. Único, fuertes esos aplausos que siguen esta quinta temporada con nosotros. Gracias, Casino de Asunción. Quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso hoy a la Universidad Privada del Guairá. Hoy tenemos una sorpresa muy grande con ellos, desde Villarrica, una sorpresa para todos ustedes que están del otro lado. También quiero agradecer, por supuesto, a MKT Logistics S.A. Fuertes esos aplausos. Es que no puedo evitar bailar este tema, es muy pegadizo. Cazatalentos lanzando su disco también, Atención porque vamos a lanzar en esta quinta temporada el disco de Cazatalentos con la productora Incienso y con este artista tan grande, actor, productor, cantautor, Héctor Luna, que nos dejó un mensaje y lo vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, un saludo grande a Andrea, un saludo grande a América y un saludo a todos los que de una manera u otra forman parte de esta hermosa familia que es Cazatalentos. Bueno, para anunciarles que el primer disco de Cazatalentos, Cumpliendo Sueños, ya está disponible en plataformas digitales, bueno, que incluye los ganadores de la primera, segunda y tercera temporada. Y decirles que para nosotros, la gente de Incienso Producciones, ha sido un verdadero placer poder producir este disco para todos ustedes. La idea comenzó escuchando a Lisis Candia, entonces quisimos sembrar y regalar una canción para ella como una de las ganadoras, pero después vimos la posibilidad de seguir con los demás integrantes y bueno, un poco fue la idea de la realización del disco, que nos llevó unos meses de trabajo, así que bueno, las felicitaciones para todos. Realmente estamos muy contentos de que todos ustedes puedan ser parte de este primer disco de Cazatalentos, recuerdo, incluyendo los ganadores de la primera, segunda y tercera temporada. Un agradecimiento a Andrea, a toda la gente que hace Cazatalentos, a Canal América también, por permitirnos ser parte de esta familia tan hermosa. Desde Córdoba, Argentina, y de parte de Incienso Producciones, un abrazo grande, los quiero, chao chao.
espectacular. Y es increíble ver cómo vamos creciendo, cruzando fronteras, cada día más grande Casa Talentos Paraguay, como yo digo, y el mundo, ¿verdad? Gracias, Héctor Luna. Y ya está disponible en todas las plataformas digitales el disco de Casa Talentos Paraguay. Ahora sí, llegó el momento, porque quiero presentar a nuestro prestigioso jurado y arrancamos con esta belleza, la diva del jurado, una persona muy querida, periodista, influencer, Norat Alfonso. Buenas noches, bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar acá con ustedes y bueno, un privilegio de estar esta quinta temporada de Casa Talentos y un saludo grande a la teleaudiencia y obviamente a mis compañeros. Bueno, empezamos nuevamente con los temas musicales de Nelson para vos, que siempre me dice, trae la piso a Norat. Hay una dedicatoria especial para vos de Nelson. Norat, ¿qué le decís? Nelson, espérame. Ahora me ponen música de suspenso, por favor. Nelson, tenemos por ahí esa música de suspenso, porque nuevamente en esta quinta temporada, el temido pero muy querido maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní. Buenas noches, bienvenido, profe. Buenas noches, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Súper. Y acá yo estoy en el IPS esperando mi turno para consulta. Ay, me muero. Así que estoy en el hospital, pero igual prestos para la quinta temporada de Casa Talento por América TV. Muchísimas gracias la invitación de nuevo, la confianza, y vamos a estar calificando los talentos paraguayos emergentes, talentos profesionales. Me imagino que habrá ya de instrumentistas. Por supuesto que sí. Bueno, recordemos también que Casa Talentos es una escuela gratuita de aprendizajes con grandes maestros como mi querido maestro Miguel Coronel, dueño de una cantidad de sedes de su conservatorio distribuidas por todo el país. Gracias, profe, realmente de corazón por apoyarme desde el principio. Te quiero mucho. Muchísimas gracias a vos, también al canal, a América TV, por confiar otra vez en mi trabajo. Y yo creo que esta quinta temporada vamos a romper con todo y vamos a sacar, como siempre, los mejores artistas para que el pueblo, la ciudad, la ciudadanía conozca, ¿verdad?, los grandes talentos que tenemos en Paraguay. Por supuesto que sí, también en el exterior, profe, ¿verdad? Hacer ese intercambio cultural que es tan importante. Sí. Así es, profe. Bueno, profe, que te salga todo bien ahí en el hospital, por favor. Después me llamás a la noche y me contás qué tal los resultados. Queda la expectativa. A la noche tarde, ¿verdad? Porque pobre profe está ahí. Bueno, ahora sí quiero comentarles algo. Todo el mundo sabe que el querido doctor Enrique Castro es el presidente de mesa de jurado de Casa Talentos Paraguay. Está con unos problemitas de salud, al igual que Rodrigo Godoy, que lo está acompañando, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no vamos a poder llevar a cabo el Zoom con ellos, ¿verdad? Tanto con el doctor Enrique Castro como con Rodrigo Godoy. Pero siguen acompañándonos en esta quinta temporada y pido fuertes esos aplausos para doctor Enrique Castro y el queridísimo Rodrigo Godoy. Vamos a un pequeño corte, no se despeguen de las pantallas de América porque venimos con una sorpresa de lujo para ustedes. Voy a cumplir mis sueños, Casa Talentos, no tengo dudas que este será.
Bueno, y aquí estamos de vuelta, emocionadísimos. Esta quinta temporada se viene con grandes sorpresas y una de ellas es que se suma la Universidad Privada del Guairá, a quien quiero dar un fuerte aplauso, caluroso aplauso de bienvenida, porque aquí a mi lado está, ella es muy conocida por todos los canales, las redes sociales, ¿verdad? La magíster Karen Viera. ¿Por qué? De Gauto, aclaremos, porque si no después el profe me reta. Porque esta universidad se caracteriza por apoyar a la cultura, a los artistas, cosas que otras no le toman mucha importancia. Buenas noches, bienvenida Karen, qué lujo y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Andrea, la verdad que es un privilegio para nosotros como Universidad Privada del Guairá formar parte de este prestigioso programa. Y de hecho tuvimos la oportunidad de estar conversando y llegar a este acuerdo importante para nosotros como institución, porque así como mencionas, esta casa de estudios se caracteriza por dar la oportunidad a los nuevos talentos, está trabajando siempre en afianzar y promover el arte, la cultura, el deporte, y en ese sentido nos sentimos comprometidos y responsables para que justamente este espacio sea apoyado, sea promocionado y por sobre todo que sea el mensaje de nuestra querida universidad, de que estamos donde están los jóvenes, los niños y todas aquellas personas que están esperando ese espacio para salir adelante, para hacer conocer su talento, para hacer conocer sus virtudes y así poder aportar al país. Qué importante es, Karen, como directora de la universidad, que lleves ese mensaje para que muchos otros tomen también ese ejemplo que ustedes llevan a cabo, ¿verdad? Porque mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Si vos estás apoyando a la juventud a incursionar, a estar firmes en el tema del arte, entonces conseguimos que la mente esté sana, ¿verdad? Que esté distraída en cosas que valen la pena realmente. Y el Paraguay está lleno de talentos, Karen. Falta apoyo, falta empresas como ustedes que lo lleven a cabo. Sí, justamente Andrea, te comento que esta universidad se basa justamente en eso, en promocionar el arte, porque esta institución surgió siendo en sus inicios una casa de arte prácticamente, y los propietarios que son la doctora Silvia Godoy Cubilla, así también el doctor Aristides Fernández y la licenciada Mirta Gauto son artistas plásticos. Entonces ellos están comprometidos con esta noble labor. Una familia de artistas también, porque tenemos al profesor también Gauto, que también es artista, y hoy tenemos una sorpresa muy grande también por parte de la universidad. Vamos a estar haciendo un gran lanzamiento en exclusiva aquí en Casa Talentos Paraguay, gracias a ustedes. Yo quiero que me sigas acompañando hoy, Karen, porque ella es la imagen no solamente como directora en el área cultural, sino que también en la parte de belleza, porque tenemos que contar que Karen ha ganado varios certámenes internacionales de belleza, Karen. Sí, justamente te quiero comentar, Andrea, que gracias al apoyo de la UPG tuve la oportunidad de visitar otros países, de hacer ese intercambio cultural con otras personas, con otros líderes, ya sea de distintos países, no solamente de Latinoamérica, sino que también de Europa. Y eso enriquece, y eso es lo que uno viene después a aportar como agente de cultura, de comunicación y de educación. En ese sentido también quiero agradecer especialmente al licenciado Guillermo Gauto, porque es el cerebro de todo esto, Andrea. Exacto. Entonces, un agradecimiento especial para él y así también para nuestra querida universidad, que está apoyando siempre todos los proyectos referentes a la cultura. Y que tengo que contar que cuando estuve por Villarrica, tanto el licenciado Gauto como vos, toda la universidad en general, me han recibido de una manera increíble. Hemos pasado una tarde maravillosa. Espero que se repita. Yo les decía, bueno, la próxima estoy por ahí con más tiempo, porque se respira un ambiente increíble dentro de la universidad. Sí, justamente nuestra casa de estudios se caracteriza por
ese ambiente familiar, Exacto. cálido, que justamente te dice, vení, acá nosotros estamos, te apoyamos y como sea vamos a salir Me adelante. encanta y quiero agradecerles una vez más y pedir nuevamente un fuerte aplauso para la Universidad Privada del Guairá que se suma a apoyar a Casa Talentos Paraguay. Excelente. Bueno, y Karen, ya que te gusta el tema de la cultura, que vamos a apoyar a artistas, quiero empezar presentando a mis participantes. Yo también los quiero ir conociendo, ¿verdad? De la segunda temporada tenemos 20 participantes del país y también del exterior, ¿verdad? Entonces queremos empezar a presentarlos un poquito para que la gente se vaya afianzando. No se olviden que tienen el Instagram de Casa Talentos PI, donde pueden ir siguiendo absolutamente todo y por supuesto vernos también por streaming, ¿verdad? Por el canal de YouTube de Andrea Ugarriza Producciones. Pueden ir siguiendo absolutamente todo lo que es Casa Talentos Paraguay. Cuando producción me indique, vamos a arrancar con nuestros participantes. Mientras tanto, ya tenemos a Mística. Bueno, vamos hasta Concepción para arrancar así livianito porque la tengo en Zoom a Mística Bóveda. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien, contame cómo te sentís vos con esta oportunidad que te brinda Casa Talentos y América TV de mostrar a nivel mundial lo que sabes hacer. Y bueno, me siento muy emocionada de estar acá con unos grandes artistas y muchísimas gracias a usted también por todo. Bueno, gracias a vos por confiar en Casa Talentos Paraguay y ya estaremos, estoy segura, disfrutando de esos materiales que vas a presentar. En principio tenemos un pequeño material de introducción para conocerla mejor. Hola, ¿qué tal? Primeramente quiero agradecer a Casa Talentos por estar participando en su programa. También tener el gran privilegio de estar con grandes artistas, porque eso es lo que son. Yo quiero que me conozcan un poco. Yo soy Mística Bóveda Cano, soy de la ciudad de Concepción, tengo 14 años, entré en el centro regional y estoy en 9º grado, estoy a punto de cumplir los 15. Toco la guitarra, canto y toco el ukelele. Esta es mi guitarra y este es mi ukelele. Estos dos instrumentos son muy fáciles de tocar para mí. Yo toco de todo, canto de todo, como en portugués, en guaraní y en castellano. Soy bailarina también, entro en MC. Este año dejé, pero el próximo año espero volver a entrar. También soy dibujo, ese es mi hobby. Qué bárbaro. Viste, Karen, multifacética. ¿Cómo no dar oportunidad a estos chicos, verdad? Es tan pero tan importante. Arrancábamos en pandemia pensando que no tenían un espacio de difusión, pero esto fue creciendo cada vez más y me di cuenta de que seguía vigente la importancia de seguir brindándoles ese espacio y bueno, agradezco a América TV que me brinda la posibilidad. Bueno, no sé, Sandra está ahí, mi productora. Vamos a darle un aplauso a Sandrita y a todos los compañeros que están detrás de cámara haciendo Casa Talentos Paraguay, porque sin ellos esto no sería posible, ¿eh? Vamos al segundo participante y para eso nos vamos hasta Encarnación. Quiero dar la bienvenida a Gustavo Ferreira. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo. Bueno, para mí también es un gusto enorme y contanos un poquito acerca de lo que haces, si ya tuviste la posibilidad de competir en algún lado, Gustavito. Sí, ¿O es la primera vez? No, yo ya competí en varios concursos. Muy bien. Recientemente participé del concurso Musidanza, que terminé ganando primer puesto, mejor voz del evento y mejor voz solista masculino. Muy bien, Gustavito. Y bueno, para que la gente te conozca más, vamos a presentar tu material. Buenas, Baeshapa. Me presento. Soy Gustavo Ferreira, tengo 10 años y soy de Encarnación, Paraguay. Yo empecé con la música a los 4 años con la guitarra. Y desde los 7 años estoy con el canto. Canto varios estilos de música, pero lo que más me apasiona es
la polka paraguaya y las baladas. Mi sueño es ser un gran cantante famoso y cantar en los mejores estadios del mundo. Y con el dinero que gano, hacer un conservatorio para todos los niños que quieran aprender el mundo del arte. ¿Por qué entré en los Cazatalentos? Para mí sería una experiencia muy buena compartir con muchos talentos que tengan las mismas aspiraciones que yo. Prometo dar lo mejor de mí. Mi vida, qué lindo, qué lindo. Y bueno, cómo no emocionarse con tantos chicos, ¿verdad? Que tienen esa ilusión de pasar por Cazatalentos, de darse a conocer tanto en todo el país como en el mundo, ¿verdad? La verdad, maravilloso. Ahora es momento de ir hasta la República de Luque, como la llamo yo, porque quiero presentarles a Nuria Ojeda. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Yo estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida de poder estar participando de este programa. Bueno, y nosotros también de tenerte aquí, Nuria, y de demostrar una vez más el gran talento de los luqueños, que ya nos han sorprendido varias veces. Así que vamos a ver tu material. Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Nuria Lina Ojeda Vera, o también me conocen como Nuri Ojeda. Tengo 18 años y soy de la ciudad del arte, la música y la guitarra, también de la filigrana. Y sí, soy de la ciudad del azul y oro, la ciudad de Luque. Te cuento más sobre mí. Desde pequeña siempre me ha gustado la música. Pisé el escenario por primera vez aproximadamente a los 5 años de edad. Y luego esto me llevó a conocer a muchas personas dedicadas tanto a la danza, al teatro, a la música y al canto, quienes me han enseñado el valor que tiene el arte en general. Por ello deseo que mi participación sea del agrado de todos ustedes y poder demostrarles lo que más amo hacer. Por supuesto que sí, ya tenés el apoyo de Cazatalentos y el público que se va a ir prendiendo al Instagram de Cazatalentos PY y apoyando a sus artistas preferidos. Qué lindo material, Nuria, realmente. Y nos vamos hasta Curuguatú porque tenemos a Jorge Daniel Franco. Jorgito, buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo está? Hola gente, mi saludo para todos los que ya nos están viendo, a todos los jurados, mi saludo para vos también, Andrea. Un gusto, Jorge, tenerte con nosotros, que puedas mostrar tu talento a todo el país y al mundo, y bueno, y que te saques ese gusto de hacer lo que vos querés, ¿verdad? Que Cazatalentos pueda cumplir sueños, como se llama el primer disco que vamos a lanzar. Presentamos ya tu material. Hola gente, hola Cazatalento Paraguay, mi nombre es Jorge Daniel Brite Franco, soy de Curuguatú, departamento de Canindeyú. Primeramente, estoy muy agradecido a Dios y muy agradecido a Cazatalento Paraguay por darme esta oportunidad para estar demostrando mi talento. Yo empecé la música cuando tenía 7 años, me acuerdo que ya tenía mi primer álbum, mi primera grabación. Con esto digo que mi papá fue mi profesor. Hasta ahora es mi profesor, así que gracias a mi papá también. Gracias Cazatalento Paraguay y nos vemos. Nos vemos, por supuesto que nos vemos y vas a estar demostrando todo lo que sabes hacer. Me encanta poder brindar este espacio maravilloso. Y como es habitual, ahora saltamos hasta Santiago Misiones, Paraguay, porque quiero dar la bienvenida a Ailén Rojas. Hola, Ailén. Ailén, ¿por dónde andamos? Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola, mi vida. Mi corazón. ¿Cuántos años tenés, Ailén? Estamos con un pequeño... 10 añitos. ¿Y cómo te sentís de participar en un programa así a nivel nacional e internacional? ¿Estás nerviosa? Emocionada, alegre, muy feliz. Mi vida, yo también estoy emocionada de tenerlos a todos ustedes acá. Y bueno, más emocionada y ya ansiosa por ver tu material. Hola, mi nombre es Ailén Rojas.
Tengo 10 años y voy a representar mi ciudad Santiago Misiones. Les voy a contar un poquito de mi historia. Yo nací en Asunción el 11 de julio del 2012 y desde muy temprana edad, en la edad de 3 años, estaba en la escuela Tía Chiroca, en la ciudad de Luque. Ahí di mis primeros pasos en la música, con el acompañamiento de mis padres. Hace 2 años, por la pandemia, tuvimos que mudarnos con mis padres en la ciudad de Santiago Misiones. Estoy estudiando en la escuela Casi Acuña, cursando el 4º grado. También estoy estudiando canto y formo parte de Sonidos de la Tierra. Y soy alumna de la Escuela Municipal de Música. Mi profesor es Miguel Sosa. Conformo el ballet Raíces y Tradiciones. Y por último, y lo más importante, estoy integrando el coro de la iglesia. Muchas gracias. Que sumamente emotivas las historias de vida de nuestros participantes en esta 5ª temporada, que les reitero una vez más, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, ¿verdad? Cuando iba a culminar cada temporada yo decía, ¿será que haremos una más? ¿Será que podremos? Pero gracias a las empresas que se suman, bueno, seguimos adelante. Momento de cruzar fronteras porque nos vamos hasta Salto, Argentina, para presentar a Agostina Barrientos. Buenas noches, Agos. Buenas noches, ¿qué tal? Todo bien. Decime, Agos, ¿cómo te sentís de estar en un programa de Paraguay, de talentos que te ven acá en todo el país? Por ahí después te traemos para acá, uno nunca sabe. La verdad estoy súper emocionada porque, nada, la verdad es una gran experiencia poder participar de esto y muchísimas gracias por todo. Gracias. Y ojalá se dé también. Gracias a vos por estar aquí con nosotros. ¿Tuviste alguna presentación en algún programa internacional, en alguna competencia? De hecho, yo empecé el año pasado, o hace 2 años por ahí, que nada, concursé por Instagram, Facebook, bueno, por la pandemia, por esto del virus. Claro. Pero nada, fui concursando y a poco fui haciendo. Bueno, mucha fuerza, mucha suerte, Agos, y vamos a conocer tu material. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Agostina Barrientos, tengo 14 años, soy de Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y nada, yo voy a concursar para cantar, quiero mostrar lo que más amo, lo que más me gusta. Y nada, yo canto como soul, blues, rock nacional también, balada, pop sobre todo también. Y nada, es un honor poder participar de esto y mostrar algo que tanto me gusta. Gracias. Fuertes esos aplausos. Qué lujo, porque seguimos creciendo por todo el país, por diferentes países, y eso realmente me emociona y me motiva mucho a que podamos llevar a cabo este intercambio cultural, que los chicos se conozcan y que posteriormente lleguen a, ¿por qué no grabar cosas juntos, verdad? Seguimos por Argentina, nos vamos hasta Villa Ramallo para recibir a Cintia Baioli. Hola, Cintia. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, qué placer. Un lujo tenerte acá, bueno, tener hermanos compatriotas también. Bueno, que formes parte de este programa que aquí en Paraguay decidimos hacerlo para dar espacio no solamente acá al país, sino que también a gente de afuera y, como lo decía anteriormente, intercambiar culturas, que se conozcan y, por qué no, proyectar trabajos juntos. Contame un poquito qué experiencia, creo que estuviste en algún programa muy conocido. Contame un poquito, Cintia. Sí, hace poquito, entre el año pasado y este año nos agarró en la final. El año pasado empezamos vía Instagram a participar del programa Talentos Federales del productor Guillermo Marín. Le envío un saludo enorme a Guillermo Marín, por favor, un beso gigante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Baioli, soy de Villa Ramallo, que queda al norte de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Tengo 39 años, hace
ya más de 20 que me dedico a la música. Estuve cantando a lo largo de todo el país. Y bueno, uno de mis sueños pendientes es salir al exterior a cantar, así que bueno, esta es una hermosa posibilidad para poder hacerlo. Estoy muy, muy contenta de formar parte, así que bueno, espero que disfruten conmigo todo este paso por este show. Así que un beso grande para todos y nos vemos prontito. Bien, Cintia, muy bien, Cintia. Estoy segura que vamos a disfrutar de tu trabajo, que se nota, lo haces con mucho amor. Bueno, maravilloso realmente, o maravillosa, más bien dicho, esta posibilidad de viajar de un punto a otro, tanto del país como del mundo, y abrir las puertas a todos estos grandes talentos. Yo le voy a pedir a la licenciada Karen, a la magíster Karen, directora de la Universidad Privada del Guairá, que se quede conmigo porque ella nos trae una gran sorpresa hoy. Quiero agradecer al Casino de Asunción Único, a la Universidad Privada del Guairá, a CM Logistics S.A., también a CC Trofeos de la ciudad de Caaguazú, a Carola Boutique, también a Estelita Uñas, a Osval Style, a Huempas Calzados y un saludo muy especial para Bazar San Martín, a Coqui. Este beso es para vos, Coqui. Muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte, pero Karen, te comprometo a que te quedes conmigo y a acompañarme. Casa Talentos Paraguay con una gran sorpresa. Con el talento que llevas dentro, dejando huellas. Casa. Yo me duermo sin querer. Mi último mensaje es tan visto. Miro y miro esperando que me vas a responder. Hoy amaneció, ¿quién lo diría? Que a la vuelta de la esquina ya no te iba a encontrar. Y que en el azul de nuestro cielo el metálico lucero brilla por última vez. Adiós, si ya te vas, quisiera abrazarte una vez más, recorrer el centro por las noches, ir al cine en ese shopping donde nos gustaba andar. Mi amor, vos vas a estar vagando en el recuerdo al cantar, recostada aquí sobre mi cama por la noche y la mañana. Yo no te voy a olvidar.
el invierno que se va. Y en el arco iris a lo lejos, lo que fuera nuestro tiempo simplemente ya no está. Hoy amaneció, ¿quién lo diría? Que a la vuelta de la esquina ya no te iba a encontrar. Y que en el azul de nuestro cielo el metálico lucero brilla por última vez. Adiós, si ya te vas, quisiera abrazarte una vez más, recorrer el centro por las noches, ir al cine de ese shopping donde nos gustaba andar. Mi amor, vos vas a estar vagando en el recuerdo al cantar, recostada aquí sobre mi cama por la noche y la mañana. Yo no te voy a olvidar, recostada aquí sobre mi cama por la noche y la mañana. Yo no te voy a olvidar. Fuertes esos aplausos, por favor, qué dulce voz, tomar asiento. Qué bárbaro tener al Rey Moreno, Ezequiel Francisco Gauto Viera, un talentazo realmente de Villarrica. Bueno, y tengo que contar que la sorpresa la trajo aquí la magíster Karen Viera, porque es el hijo de ella y del profesor Guillermo Gauto, para quien pido un fuerte aplauso otra vez, representantes directivos de la Universidad Privada del Guairá. Claro, ahora entiendo por qué apoyan los talentos. Una familia de talentos tremendos. Se te cae la baba cuando escuchas a tu hijo, Karen, ¿verdad? Sí, Andrea, Ezequiel es un chico, qué voz dulce, prácticamente un talento con un talento innato. Me encanta. Desde los 7 años que está cantando, realmente con su corta edad ya tiene una vasta trayectoria de premios, Acá de leo. escenarios, sí, y siempre gracias al apoyo de la familia, de la UPG, y realmente está dando pasos agigantados. Y este es el nuevo tema que tiene letra y composición del profesor Guillermo. Lanzamiento exclusivo, claro, aquí exclusivo. En Casa Talentos Paraguay. Muy bien. Excelente. Primicia total desde Villarrica con el Rey Moreno. Y vamos a también comentar que la letra es autoría del licenciado Guillermo Gauto. Muy bien, profe. Así es. Espectacular. Qué temazo. Qué temazo. Sí. Bueno, contame un poquito acá, veo. Premio República 2020 por aporte a la cultura. Mención de honor en el Festival del Tacuaré. Ganador del Cántaro de Bronce ITA 2015. Artista del Año UPG 2015. Premio Ejemplo para sus pares y Orgullo para la Sociedad Jopacap 2016. Premio Canción del Año 2015, Municipalidad de Itá, con la canción Reina Bella Itá, Municipalidad de Itá. Y hoy, por supuesto, que estamos lanzando este tema, pero tenés muchísimos más, Ezequiel. Sí, y obviamente gracias siempre al apoyo de mis padres, de mi mamá, de mi señor padre también. Qué importante eso, claro, Ezequiel, claro, ¿verdad? Por supuesto, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho apoyo detrás, especialmente también a la señora licenciada Mirta Gauto, una de las directoras de la universidad. Sí, un abrazo muy fuerte para la señora licenciada Mirta Gauto, que siempre también estuvo detrás mío, exigiéndome por sobre todas las cosas, por seguir con lo mío, que es la música. A mi padre también, que siempre me estuvo apoyando desde chiquito, guiando mis caminos en el mundo del arte. Y ¿qué sentís al cantar un tema de tu papá, Ezequiel? ¿Te emociona? Claro, seguro, por supuesto, ¿verdad? Sí. Hasta ahora todos los temas que él había compuesto para mí, para poder yo interpretarlos, ¿verdad? Tiene siempre un mensaje para cada cosa, para cada ocasión, que él siempre compone el tema. Qué lindo, y siempre tiene un mensaje detrás de él que es muy bello y que me gusta transmitir por sobre todas las cosas para las demás personas.
Y eso. Y vas a transmitir en México ahora, Claro que ¿verdad? sí, Contá sí. un poquito de eso. Y ya gracias al apoyo de la Universidad Privada del Guairá, ¿verdad? Por supuesto, voy a irme a Yo le voy a Cancún. pedir a la Universidad Privada del Guairá que me envíe también a Cancún, por favor, yo te acompaño. Contame Perdón. un poquito, qué bueno, che. Sí, vamos a viajar, o sea, voy a viajar con la universidad privada, patrocinada por la Universidad Privada del Guairá, con mi señor padre, por supuesto, con mi señora madre. Qué lindo. Y vamos a estar ahí para representar a nuestro país. Yo voy a ser Mr. Paraguay y para también promocionar mi talento. Qué maravilla. Con mi voz. Y si de por ahí se da, también con la guitarra, porque empecé hace 6 meses. 6 meses empecé a hacer requinto y muy bien. Obviamente que se estará preguntando 6 meses, pero es muy poco, pero obviamente No, tiene estás mucho proceso detrás, arrancando. claro. Práctica todos los días, como mínimo siempre 1 hora, hay veces que 2 Es muy o 3. es muy importante que lo tomes en serio, tenés el ejemplo Sí. de tu papá, de familiares, ¿verdad? El apoyo de tu mamá, bueno, aprovechá porque esa oportunidad no la tienen muchos. Vos ya contás con el talento y si encima tenés el apoyo, tenés que aprovechar al Sí, máximo. eso hay que Yo aprovechar. te comento que sos artista exclusivo acá de Casa Talentos Paraguay, va a ser tu productora oficial, así que cuidadito con portarse mal. A seguir con esa A misma seguir disciplina. en esa ¿verdad? línea porque sos exclusivo de Casa Talentos, artista exclusivo. Bueno, yo te quiero presentar, Ezequiel, a más chicos que quieren llegar a donde vos estás llegando y vamos a ir hasta Buenos Aires, Argentina, porque ahí vive una paraguaya que está haciendo su carrera artística ahí y le va muy bien. Ella es Nati y le quiero dar la bienvenida. Buenas noches, Nati. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto tenerte ¿Cómo están acá, todos? Nati, por favor. ¿Está bien esta cámara, señora productora? Está perfecto. Bueno, Nati, contanos rapidito. Sé que estuviste en un programa, pero de primer nivel hace poco, y ahora estás en Casa Talentos, que es mucho más todavía. Contanos un poquito. Tal cual. Sí, hace muy poquito estuve en un programa muy conocido acá en Buenos Aires. Lo podés contar sin problemas. ¿Te puede contar? Bueno, Sí. que conduce Marcelo Pinelli. Canta conmigo ahora, estuvimos participando ahí, nos fue muy bien. Y bueno, fue muy viral allá en Paraguay, justamente. Me encanta, Nati. Bueno, quiero presentar ya ese material. Estoy muy como ansiosa. A ver, por favor, el material. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nati San Miguel, más conocida como Nati Es. Nací en Paraguay, en Asunción, en Barrio Obrero, para ser más concreta, y me vine a vivir aquí a Buenos Aires, Argentina, desde que era una niña, un bebé. Vine con mis padres y si bien fuimos un par de veces, siempre mi vida la hice aquí en Buenos Aires. La música estuvo conmigo desde siempre, toda mi vida me acompañó, siempre supe que me gustaba desde que era una niña. Soñaba con cantar, con bailar, con todo lo que sea relacionado con la música. Pero bueno, había un pequeño problema que era mi timidez y mi pánico a la gente, y bueno, por eso mismo fue que no lo hacía desde más pequeña, ¿no? Lo empecé a hacer más de grande, justamente. Me decidí a empezar a estudiar profesorado de canto popular, arranqué a dar clases y también empecé a trabajar en eventos de todo tipo, cumpleaños, casamientos, 50, 15, cenas, shows, boliches, en donde me llamen, bueno, ahí estoy compartiendo música, ¿no? Estoy muy agradecida de que me hayan llamado para Casa Talentos. La verdad que para nosotros los artistas es una oportunidad muy grande, la de poder mostrarnos, la de poder mostrar nuestro arte, sanamente y humildemente. Fui muy conocida en Paraguay, o muy popular, porque estuve en un concurso muy importante de acá de Buenos Aires. Así que para mí es un honor poder estar participando y representando. Bueno, muy bien, Nati obviamente va a representar a Paraguay. Muy bien, excelente. Tenemos tantos talentos alrededor del mundo, uno se va dando cuenta que siempre paraguayo está en algún lado. Vos vas a Europa, donde sea, siempre hay un paraguayo con una guitarra, con un arpa, cantando. Y lo lindo que represente y cómo reacciona el público es realmente maravilloso. Bueno,
Hoy estamos presentando 10 de nuestros 20 participantes. Parece que hoy nos quedamos mucho por la Argentina porque vamos hasta Tucumán, donde quiero dar la bienvenida a Rocío Timo. Buenas noches, Rochi. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, André? Todo bien, todo súper, súper bien. Y contame cómo te sentís de participar en un programa internacional. Ay, la verdad que la primera vez estoy muy, pero muy ansiosa, así que vamos a darlo todo. Bueno, vamos a ver qué material nos propones. Hola, me llamo Rocío Timo, tengo 25 años, soy de Tucumán, Argentina. La verdad que estoy muy, pero muy ansiosa por este concurso que se llama Casa Talentos. La verdad, estoy ansiosa. Le voy a contar una breve historia de vida, a lo que me dedico. Mayormente a lo largo de mi vida, la música es todo para mí, me apasiona. Comencé bailando, comencé con la danza desde los 3 años, luego comencé con el canto. Es algo que me llena el alma, soy tan feliz con la música. También soy peluquera, maquilladora, ahora me estoy dedicando a dar clases de zumba y también doy clases de ritmos urbanos. La verdad es algo muy hermoso porque está dentro de todo lo que es la rama artística. Muchísimas gracias por esta oportunidad y vamos a darlo todo. Casa Talentos, voy por vos. ¡Mua! Muy bien, de eso se trata, de darlo todo, de aprovechar este espacio para mostrar lo que vos sabés, lo que tenés adentro y lo que amás, por supuesto, porque Casa Talentos cumple sueño. Y hoy voy a pedir un fuerte aplauso porque hoy, señores, anunciamos el lanzamiento. Ya escuchábamos el nuevo jingle de la voz de Héctor Luna, de la productora Incienso Producciones, pero hoy anunciamos el lanzamiento oficial en todas las plataformas digitales del disco Casa Talentos Cumpliendo Sueños. A partir de ahora podés escucharlo con los ganadores de nuestra primera, segunda y tercera temporada. Y seguimos creciendo. Vamos hasta acá, Zapá, porque queremos dar la bienvenida a Liliana González. ¿Cómo te va, Lili? Hola, buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Súper contenta. Un saludo muy especial a la producción y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, Liliana, ¿cómo te sentís? ¿Cómo está tu familia, tu entorno con esta participación tuya en Casa Talentos? Contame un poquito. La verdad que más que feliz están ellos también conmigo por esta gran oportunidad. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Bueno, que se prenda Casa para apoyarte. No se olviden de ingresar al Instagram de Casa Talentos PI y apoyarte, Liliana. Quiero escuchar un poquito acerca de tu historia de vida. Hola, ¿cómo están? Soy Liliana González Gamarra, de la ciudad de Abaí, Bordaguazú, departamento de Caazapá. Este video va por la 5ª temporada de Casa Talentos, donde quedé seleccionada. Estoy muy feliz, estoy muy contenta por esta gran oportunidad. Mi modalidad de la música es el canto. Soy cantante, me gusta mucho cantar. Aunque no ejecute ningún instrumento, siempre considero y digo con orgullo que mi voz es mi mejor instrumento, ya que me permite cantar, me permite hacer lo que tanto me gusta. Soy y vengo de una familia muy humilde. Vengo de una familia que le gusta mucho la música, que le gusta mucho el arte. Desde pequeña me gustaba ya cantar, ya me apasionaba la música y siempre cantaba en mi escuela, en mi colegio. Luego pasaban los años, cumplí 18, ya era mayor de edad, mi papá me dio la oportunidad para que yo pueda por lo menos asistir a clases de vocalización, donde aprendí mucho. Mejoré mucho también, con grandes profesores, con grandes maestras. Y actualmente estoy en un pequeño grupo con mi tío, con mi primo, demostrándole a la gente mi talento y demostrándole, por supuesto, lo que más amo hacer. Esto viene a ser un poco de lo que soy, esto viene a ser un poco de lo que es Liliana González.
Muy bien, Liliana. Qué lindo ver con cuánta pasión los artistas ingresan a Casa Talentos con esa ilusión, no precisamente de ganar, Karen, sino de tener ese espacio de difusión, de poder mostrar y que se los vea en todo el país y en el mundo también. Sí, Andrea, porque quierase o no, la televisión da ese realce que el artista necesita, ¿verdad? Exacto. Para ser conocido. Es una plataforma muy importante, entonces realmente a través de este tipo de emprendimiento se da a conocer varios talentos que no solamente van a ser conocidos acá a nivel nacional, Exacto. sino que internacional. No lo dudo con la calidad de artistas que tenemos. Exacto. Y imagínate que también después Incienso Producciones nos propone un disco sumando temporadas con los ganadores que se sube absolutamente a todas las plataformas digitales, que es otro medio también de difusión para nuestros artistas, claro. ¿Verdad? Así que Héctor Luna, muchísimas gracias por ese gran laburo que yo sé que tiene sus costos, su tiempo, todo, ¿verdad? Y él lo está haciendo con mucho amor. Bueno, volviendo un poquito al Rey Moreno, aquí a Ezequiel. Ezequiel, yo veo que vos ya tenés materiales justamente en las plataformas digitales. ¿Cómo te encuentra la gente? Y yo estoy en YouTube como Ezequiel Gauto, estoy como en Spotify también estoy como Ezequiel Gauto. Mi nombre artístico, que es el Rey Moreno, no, pero sí Ezequiel Gauto, me pueden encontrar en Spotify Ezequiel y YouTube. Gauto. Sí. Perfecto, acá veo un relanzamiento del tema Bella Itá con la Orquesta Sinfónica Nacional. Efectivamente. ¿Cómo te sentiste ahí? Dios mío, qué lujo. Claro, y se sintió realmente bien al escuchar la música, la base de los instrumentos espectacular, el estudio de grabación es impecable, la calidad del sonido también, todo realmente es de la mejor calidad posible, obviamente para la gente, lo mejor para lo mejor, que es la gente, obviamente. Tenés ese talentazo, no hay nada que hacer. Aparte, es muy simpático, sí, Karen. Sí. Tiene ese carisma que vos te das cuenta. Porque yo siempre digo, me dicen, bueno, pero Casa Talentos hay grandes artistas, hay chicos, ¿cómo van a competir chicos con grandes? No. Primero es una escuela de aprendizaje, claro. Segundo es un medio de difusión. Sí. Y tercero, el artista tiene que tener ese don de conquistar al público. Entonces vos podés ser un gran artista, como podés ser un gran ingeniero, un gran médico, que si vos no tenés ese don de conquistar al público, no te sirve de nada. Y a él lo veo que, ¿cómo es con las chicas, Karen? ¿Sos celosa? No, para nada. Mira, realmente mi hijo y yo creo que la mayoría de los artistas son muy apasionados. Entonces eso es lo que quieren transmitir y realmente eso se vive, se siente una vez que realmente compartimos este tipo de talento, ¿verdad? Con este programa que justamente eso es lo que busca, realzar lo que cada artista tiene dentro de sí. Y que estén atentos todos los chicos y grandes artistas de Villarrica, porque estamos preparando algo con el licenciado Gauto. Vamos a ver si salen nuestros planes. Tenemos sorpresas muy grandes que vamos a estar mencionando más adelante junto a la Universidad Privada del Guairá, Casa Talentos Paraguay y América TV. Sí, así es, Andrea. También te comento, Andrea, que ya están abiertas las inscripciones en la Universidad Privada del Guairá, entonces podés acercarte en las 40 filiales que tenemos en todo el país, entonces más adelante te voy a estar comentando todas las novedades al respecto. Entonces prepárense, hay promociones, hay regalos, obsequios y tenés disponibles todas las carreras, ofertas académicas, tenemos las que querés. ¿Dónde podemos ver, Karen, en las redes sociales, por ejemplo, la oferta de carreras? Bien, podés acceder a las páginas oficiales de la Universidad Privada del Guairá, Facebook, Universidad Privada del Guairá, página oficial. También estamos en Instagram como arroba UPGPY. Y así también estamos en otras plataformas como Universidad Privada del Guairá. Pueden ingresar, conocer todas las filiales y las promociones que dentro de poco ya va a estar a tu disposición. Les recomiendo porque es como una gran familia. Hasta me llamó la atención la ambulancia que tienen para prestar un servicio comunitario que nunca vi que se haga, ¿verdad? Es como una gran familia que busca apoyar no solamente el entorno de Villarrica, sino que todo lo que pueden ayudar, colaborar, contribuir
lo están haciendo permanentemente. Ojalá muchos tomaran ese ejemplo, Karen. Sí, ¿verdad? realmente la UPG no solamente trabaja, como te digo, en la dimensión académica, sino también en la parte de servicio social. Y eso es lo que buscamos siempre, estar presentes para la comunidad y aportar por esa confianza que nos brinda. Muy bien, bueno, yo quiero agradecer al licenciado Guillermo Gauto por brindarnos esta oportunidad, por apoyar a toda la familia Gauto, toda la familia en la Universidad Privada del Guairá, a vos, Karen, que en primer lugar hablé con vos, a vos, Ezequiel, por traernos esa voz tan dulce, tan maravillosa, y como te dije y te lo reitero, no va a ser la última vez, te vamos a tener constantemente por aquí, porque queremos disfrutar de tu talento y que también seas un motivo de impulso y de que los chicos se animen, de que querer es poder, ¿verdad? Quiero agradecer una vez más al Casino de Asunción, único, por apoyarnos siempre, por estar ahí siempre presente con nosotros. Y atención que se viene también Casa Talentos Casino de Asunción, segunda temporada. Estar atentos para las inscripciones. Agradecemos a CMK Logistics S.A. también. Muchas gracias por sumarse a Casa Talentos Paraguay. Gracias, Julio. También a UPG, Universidad Privada del Guairá, que hoy nos trajo un regalo maravilloso de la mano del Rey Moreno. Y por supuesto también a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Carola Boutique, a Estelita Uñas, a Osvaldo Style, a Huempas Calzados y a Bazar San Martín. Espero que se sigan sumando las empresas. Es muy, pero muy importante apoyar a los artistas, a la cultura y a la inclusión. Nos tenemos que despedir. Pasó tan rápido este primer programa con tantas novedades, tantas sorpresas, empresas tan grandes como la Universidad Privada del Guairá que se suma, CMK Logistics también, ¿verdad? Las que ya teníamos. Y por supuesto también dándote la primicia de que ya podés escuchar el disco de Casa Talentos Cumpliendo Sueños en todas las plataformas digitales. A nivel internacional, Casa Talentos Paraguay. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, porque sin vos esto no sería posible. Gracias a todos mis compañeros de América TV que están detrás de cámara, que ellos son los que hacen realmente el laburo. Gracias, Karen, gracias Ezequiel, y gracias también al licenciado Auto. Hasta el sábado que viene, los amo. Chau, chau. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.